¿sí? Estuvimos analizando el tema que puede darse en cualquier ser humano en etapa embrionaria. ¿Quién puso el ejemplo? El Señor Jesucristo. Y desde dónde podemos entender que se haya originado en el primer hombre, que fue Adán. Miren, hay algo que tenemos que entender que está en el libro del Génesis. Cuando el Señor fue formando a todos los animales y los seres vivos, orgánicos, con órganos anatómicos, etcétera, cualquier animalito, pues no hizo muñequitos de barro, ¿no? O sea, no hizo un caballito de barro, no hizo una jirafa de barro, un elefante de barro, les sopló y tuvieron vida, los formó tal cual son. El hombre no fue la excepción, excepto que en los animales no sopló aliento de vida como sí lo hizo en Adán. En Adán él sí sopló aliento de vida. Cuando recién lo forma, ya tal como somos, con todos los órganos que tenemos, igual, no era aunque dice que lo sacó del polvo de la tierra, pero ese es el lenguaje bíblico para hacerla entendible a lo largo de todas las culturas. Pero hoy que tenemos el conocimiento de la ciencia, de la química, de la biología y todo, el hombre fue creado tal como somos, así. Pero cuando recién crea Adán, pues sí, tenía vida orgánica, biológica, pero no tenía espíritu, y el alma no se generaba porque no tenía razón de que se generara el alma, porque el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. Bien, entonces, ¿cómo era Adán recién creado? Un organismo vivo, respirando, corazón latiendo, circulando la sangre, todo, pero sin nada de las cualidades del alma, hasta que el Señor sopla en él aliento de vida, que es su propio espíritu de él en el hombre. O sea, si ustedes se han preguntado cuál es el origen del espíritu del hombre y la mujer, acuérdense que les dije, cuando yo diga hombre, entendemos que es hombre y mujer, porque para el Señor somos una sola persona. ¿Sí? En general, hombres y mujeres. Entonces, porque hay algo que está escrito en Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. ¿Bien? O sea, y Padre habla de que es generador, es el origen. Entonces, de su espíritu, de que Él tiene y es, como dice en Juan 4:24, que Él es espíritu, Dios es espíritu, pone una porción de Él en el espíritu, en cada ser humano. Él imparte de su espíritu. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, el hombre y la mujer, ya tuvimos una preexistencia no consciente, no individualizada, sino que estábamos incluidos dentro del espíritu del Padre. Bien, pero sí personalidad. No éramos individuos así aparte, no teníamos esa característica. Pero cuando Él sopla en Adán, la parte del Espíritu de Dios que pueda contener el organismo humano, el ser humano, esa es la porción de espíritu que le queda, pero que viene de Dios. Porque el espíritu no está originado por una función cerebral, no está provocado por una circunstancia de esfuerzo mental, de conocimiento cognitivo, se dice en la pedagogía o en la psicología. No es eso. El espíritu es algo que se originó desde el principio de la humanidad y que viene de parte de Dios. ¿Estamos bien? Ahora, sí tuvimos una preexistencia, sí, pero no consciente. Eso es importante que lo sepamos. Por eso el hombre hoy, con la ciencia tan avanzada que hay, bueno, según nosotros, ¿verdad? Dentro de 3,000 años se van a reír de nosotros, pero lo que hoy el hombre puede hacer. Fíjense, ustedes han visto cómo hay ya un gran desarrollo en la tecnología de los robots. Ya hay inclusive muy semejantes a los seres humanos, ya están, para las películas esas de ciencia ficción ya no falta nada, no falta nada.
que hablen, que digan, que ya pueden uno dialogar con una máquina de esas, pero nunca, nunca, aunque sean cuestiones mecánicas o biotecnología, nunca podrán infundirle espíritu a estas máquinas. Nadie, ningún hombre. Porque si no, entonces, ¿en dónde quedaría Dios comparado al hombre? Ya sería el hombre un Dios. ¿Me explicó? Y eso nunca va a suceder. Podrá ser todo. Bueno, es más, inclusive en una iglesia, creo que en Europa, me acuerdo, iban a poner un robot a predicar para que ya no hubiera un pastor presencial ni nada, sino que ya le graban la predicación y el robot empieza a hablar y a moverse como si fuera una persona. Bueno, está profetizado que en la gran tribulación se pondrá una imagen de la bestia en el templo que se construya por parte de los judíos y va a querer que le adoren y va a hablar y todo, y es una imagen. O sea, eso está profetizado a manera bíblica, pero va a ser eso y no está cerca, no está lejos que eso suceda. Hay por ahí una robot que apenas salió y circuló un video, está amenazando de acabar con la raza humana. Y científicos dicen que sí podría llegar a ser posible al apoderarse de todos los sistemas de las redes y eso, máquinas. Puede ser, ya no estamos lejos de la ciencia ficción, como el Terminator y eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero nunca, nunca van a tener las cualidades espirituales que el ser humano tiene, jamás. Eso solamente proviene del Padre de los Espíritus. Uh-huh. Y como lo consideramos en la clase anterior, que el Señor Jesucristo, aún estando en la etapa embrionaria, pudo llenar del Espíritu Santo a su mamá, a su tía Elizabeth y a su primo Juan el Bautista, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase, la sesión anterior? Bueno, y es importante también considerar que Jesucristo en ese momento se estaba haciendo a imagen de carne y sangre, como también dice en la carta a los Hebreos. Entonces, al ser a imagen del hombre, porque sería el hijo del hombre, puesto que tomó materia prima de María, que eso es lo que le hizo a él el hijo del hombre, pero por ser concebido por parte del Espíritu Santo, él es el hijo de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, esa dualidad de Cristo es única, es solamente él la tiene con todos sus atributos, todos los atributos de Dios, porque es Dios encarnado, el verbo de Dios hecho carne, y tiene todos los atributos de nosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo en su parte humana, y esto ha sido un motivo de discusión viejísimo en las teologías, y teólogos dicen una cosa y teólogos dicen otras, pero bueno, yo les voy a decir cuál es mi postura, ¿sí? En cuanto a eso. Esto va a ser importante para entender cómo activar el espíritu de los bebés aún en el vientre de las madres. Eso es lo que intentamos que ustedes aprendan. Cómo se puede activar el espíritu de los bebés para llevarlos a la comunión con el único Dios verdadero y que ya nazcan con comunión con Dios. Eso es impresionante que sí se pueda lograr y sí se pueda hacer. Y Dios preparó varias cosas para lograrlo, pero bueno, ¿qué es lo que se da? Que al ser el Señor Jesucristo a nuestra imagen y semejanza, tiene todos los atributos del ser humano, entre ellos un espíritu humanizado, ¿sí? Como hombre, como nosotros, como nuestro espíritu. Un espíritu, digamos, con nuestros propios límites. Claro que en él, en el Señor Jesucristo, en su ministerio, cuando tenía que prevalecer el Espíritu de Dios en él, en su divinidad, se manifestaba. Cuando hacía milagros, cuando daba profecías, con todo lo que él hacía en su ministerio, milagroso, divino, poderoso, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura que se cansaba, se quedó dormido en medio de una tormenta en el mar, le daba hambre porque comía, ¿verdad?
tomaba líquidos, iba al baño, todo como un ser humano. Tenía que ser necesario. Y en la parte de su espíritu surge esta cuestión, que eso ha sido la discusión. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso dijo en la cruz? ¿En qué sentido está hablando Jesús de su Padre? ¿En qué sentido? No era su padre biológico, ¿no? Porque él fue generado biológicamente, ¡pum!, se apareció ahí en el óvulo fertilizado de María sin que hubiese la necesidad de que hubiese un hombre. Eso es importante reconocerlo. Bien, ¿cómo fue eso? ¿En qué sentido él les dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después cuando él dice eso, dice que exhala el espíritu, o sea, el espíritu de él sale y se va al infierno, ¿sí? El espíritu y alma de Cristo se va al infierno. Pero, ¿por qué se va al infierno si Él es Dios? El Dios, no, o sea, hecho carne. Porque la parte espiritual de Jesús, de Cristo, que es el Hijo del Dios Altísimo, queda en el lugar donde siempre ha estado, en el plano de lo eterno, en la presencia del Padre. Queda ahí para que el espíritu del Hijo del Hombre, de Cristo, cargara el pecado en él, porque dice que él fue hecho pecado y Cristo nunca peca. ¿Me explicó? Cristo, el Señor Dios, no peca, porque imagínense qué tipo de Dios sería ese, ¿no? Entonces, todos los pecados del ser humano que finalmente se pueden entender que es la desobediencia, en la desobediencia, ese pecado lo carga en él y ese es el que lleva al infierno para expiar los pecados. ¿Mm? Por eso es necesario que el Espíritu Santo lo saque del infierno y regrese su espíritu del Hijo del Hombre, como Hijo del Hombre, a su cuerpo mortal y se resucita y ahí es cuando Él es glorificado y todo vuelve nuevamente a manifestarse su parte como el Hijo de Dios, la presencia misma del Dios hecho carne. ¿Me explicó? Cuando Él dice, Cristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Padre ahí dice, no puede estar una de mis tres personas, que es el verbo no encarnado o ya encarnado, no puede ir al infierno, no puede cargar pecado porque soy santo. Entonces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí solamente queda el espíritu del Hijo del Hombre. ¿Me explicó? Allá ese espíritu es el que puede y toma todos los pecados. A lo largo del ministerio de Cristo fue tomando sobre sí todos los pecados, porque ¿a dónde se iban los pecados? En el ministerio de Cristo. Cuando perdonaba pecados, sí, está bien, perdonaba pecados. ¿Y qué pasaba con esos pecados? ¿A dónde se iban? No se iban al infierno, no se podía. No había un interventor o un medio por el cual se fueran los pecados al infierno. Tenía que ser un hombre que se llevara su espíritu de hombre, se llevara todos sus pecados. Entonces, cuando él perdonaba un pecado, él iba tomando ese pecado sobre sí, sin hacerse pecador, porque su propia naturaleza de Dios que estaba ahí equilibraba y mantenía ese equilibrio entre que, si bien su espíritu de hombre tomaba los pecados, pero no los manifestaba, porque no podía pecar, no debía pecar. Por eso es que cuando se va al huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan que dice que transpiraba o sudaba como gotas de sangre por el intenso sufrimiento? Porque fueron 3 años tremendos en la vida del Señor Jesucristo, donde fue tomando todos los pecados sin cometerlos, porque esa es la gran diferencia. Es como cargar con la culpa de algo voluntariamente, de algo que no hicimos. Yo sé que yo no hice de lo que yo me eché la culpa de que hizo el otro. Es, por ejemplo, un papá que se echa su hijo, mata accidentalmente o agrede, o como quiera que sea, a alguien con un auto, ¿sí?
Y para con tal de salvar al hijo, el padre, no, al revés, el padre le pisa a alguien. Y entonces el hijo dice, no, yo asumo la culpa de mi papá. Y yo me presento como el responsable. ¿Me explicó? Claro que el padre diría, ay, pero yo no fui. Yo fui el que lo hice y mi hijo lleva la... Eso es en el caso de nosotros, cometemos todos esos pecados, pero el Señor Jesús los llevó. ¿Mm? Entonces, es caso único. ¿Qué con nosotros entonces? Regresamos a ese punto. Con nosotros, en nuestra preexistencia, viene el espíritu, es colocado en nosotros, sigue su desarrollo embrionario, fetal, y nacemos como fue el Juan el Bautista, que nos dice que ya tenía 6 meses lleno del Espíritu Santo y nace. Eso es interesante también saberlo, porque si un ser humano nacido de hombre y mujer, de Zacarías y Elizabeth, como fue Juan el Bautista, también ahí nos pone en ese mismo plano, como seres humanos. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Juan el Bautista recibió la llenura del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, ¿por qué nosotros no lo recibiríamos? ¿O lo recibiríamos o no lo recibiríamos? Eso es lo que vamos a detectar en la escritura. Ahí vamos a llegar a ese punto. Bueno, muy bien. Ahora, Dios ha creado toda una serie de elementos para facilitarnos la comunión con Él. En nuestro plano material, Él hizo el diseño y Él crea la más maravillosa máquina biológica que hasta hoy podía haber existido y que solamente viene de las manos del Señor. Y les voy a pedir de favor que en su manual, pueden leerlo el manual, pueden les sugiero que les den una lectura, pero lo que me interesa es que veamos ahora déjenme ver, en dónde nos conviene. Sí, sí, a ver, desde la página 22, en la segunda mitad hacia abajo, está en negritas, vayan a su manual a la página 22 y vamos a leer lo que está ahí, que este es un descubrimiento que se hizo. Esto se publicó en una página de México, ya desde el 2001, pero hay un antecedente importante antes que esto, pero vamos a ver lo que dice acá. Dice, actualmente los investigadores emplean modernos sistemas de análisis de imágenes cerebrales para identificar los circuitos cerebrales que incrementan o disminuyen su actividad cuando pensamos que hemos llegado a lo divino, cuando nos sentimos transportados por oraciones intensas, por enaltecedores rituales o por alguna música sagrada. Es un artículo científico, ¿sí? No es un artículo religioso. Está escrito por científicos. Vamos a ir después a los antecedentes. Bueno, dice acá, producto de la moderna tecnología de rastreo de imágenes cerebrales, se ha encontrado, como se esperaba, que durante experiencias de meditación, la corteza prefrontal, aquí adelante, en esta parte del cerebro, sede de la atención, muestra un brillo inusual. El sujeto que experimenta la meditación se concentra profundamente y un conjunto de neuronas en el lóbulo parietal, aquí a los lados, de este lado y de este lado, aquí a los lados, ¿sí? Superior, arriba y atrás del cerebro, hasta la parte de atrás, acá atrás. Ahí tienen en su mano una imagen, ahí lo vamos a ver. Se torna más oscuro que lo normal. Esta región, conocida como el área de orientación y asociación, procesa información sobre el tiempo, el espacio y la orientación del cuerpo humano en el espacio. Esta región determina dónde es que el cuerpo termina e inicia el resto del mundo. O sea, es lo que nos da cuenta de nuestros límites como ser humano para no hacernos sentir que soy parte de un mueble, sino que está mi cuerpo y estoy junto a un mueble, pero yo distingo hasta dónde llega mi cuerpo. ¿Está bien? Eso es una función cerebral y es importante para todo, para todas nuestras funciones diarias.
para manejar, para caminar, para comer, para todo. Bien. Luego dice específicamente, el área izquierda crea la sensación de un cuerpo físicamente delimitado. El área derecha crea la sensación de espacio físico en el cual el cuerpo existe. ¿Sí? O sea, qué interesante esto. Dice, el área de orientación requiere del ingreso de datos sensoriales para hacer sus cálculos. O sea, necesita información. Si bloqueas la entrada de información a esta región, tal y como lo haces durante la intensa concentración de una meditación, estás evitando que el cerebro efectúe las distinciones entre el cuerpo y el resto del mundo. ¡Qué novedad! Cuando el Señor Jesucristo oró con el Padre y dijo, para que sepan y entiendan que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Estaba orando el Señor Jesús, se estaba haciendo uno con el Padre, es uno con el Padre y está invitando a los discípulos a que se unieran y se hicieran uno con Él y el Padre. Y es cuando se pierde esa frontera, cuando estamos intensamente concentrados en los tiempos de comunión y de oración. ¿Sí? O sea, se desconectan algunas partes del cerebro y se interconectan otras. Bueno, dice después, y aquí dice esto otro. Nos dice Andrew Newberg, investigador de la Universidad de Pensilvania y autor del libro ¿Por qué Dios no se irá?, que es un libro que se escribió desde esos años, desde los finales de los 90. Este investigador Andrew Newberg y otro, India Kili, en la Universidad de Minnesota, ellos hicieron una investigación porque se hicieron una pregunta. Dijeron, a ver, ¿por qué el hombre dice que Dios existe? O sea, no pretendían demostrar que Dios existía, o eso no era su objetivo. Su hipótesis era, ¿por qué el hombre se dice que es espiritual y por qué cree en las divinidades, independientemente de cuál Dios? Entonces, para saberlo, ya para las fechas de estos investigadores ya existían las máquinas de imagen cerebral, de mapeo cerebral. Por ejemplo, que hoy conocemos la TAC, o sea, la tomografía axial computada, la ultrasonografía por resonancia magnética, todas estas máquinas que hay una muy interesante que son las que iban a usar ellos, ¿sí? Que por información de las electrones que circulan en el cuerpo, tienen como tienen cargas eléctricas, ¿verdad? Estas máquinas detectan esas cargas eléctricas de las áreas del cuerpo que están funcionando y se emite una imagen que tiene un determinado color. Bien, entonces meten a una persona en esta máquina, la echan a andar y capta las funciones del cerebro que están funcionando. Cómo están funcionando o no están funcionando. En el caso de que haya una enfermedad, de cuando no hay un tumor, de cuando hay falta de circulación, etcétera. De cualquier parte del cuerpo, pero en el cerebro se iluminan las partes que funcionan y se oscurecen las que no funcionan. Y cómo se interconectan. Entonces, estos hombres lo que hicieron para su hipótesis de trabajo, dijeron, a ver, vamos a convocar gente espiritual. Y agarraron parejo así, llamaron a monjas católicas, a monjes budistas, a sacerdotes, etcétera, etcétera, y pum, las metieron en las máquinas, ¿no? Pero también llamaron a mujeres cristianas de un coro de gospel, que son los cantos de adoración de la cultura negra en Estados Unidos, que es muy hermoso eso, preciosísimo, como cantan, ¿no? Y los metieron a las máquinas. Entonces iban mapeando, bueno, les dijeron, a ver, hagan lo que saben hacer, según su religión. Y ahí les empezaron a tomar estas imágenes que vamos a salir de la página 23 y vámonos hasta esta que está acá, que es la 26, en la página 26. Y ahí está una imagen del cerebro, cómo está este mapeo cerebral. Espero que lo vean, ¿sí? Ustedes lo tienen en blanco y negro, me parece. Pero se ve iluminado. Aquí, como yo la tengo, no les puedo mandar la imagen a color, pero
se ve cómo, usted viendo la figura que está ahí, dice imágenes cerebrales antes y durante la meditación. Y luego dice de la imagen del lado izquierdo, el cerebro del lado izquierdo. En los lóbulos frontales, que son aquí al frente, en las dos se ve. Y a la parte de todo el cráneo, dice abajo, antes de la meditación, del lado izquierdo, y del lado derecho, después de la meditación. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, las partes, hay partes que se ven de color rojo, otras amarillas, otras verdes, otras violetas, o color así violeta, pero se dan cuenta, en el lado izquierdo, antes de la meditación, se ve como interrumpida la conexión. No sé si lo alcancen a distinguir o sea, déjenme ver si puedo mostrarles la imagen. Acá, a ver, en mi computadora, porque sí me interesa que lo vean. Ay, va a estar medio complicado. A ver, ahí. ¿Sí? Ahí la alcanzan a ver. ¿Sí? Es un poco difícil, pero ahí se ven los colores. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo se...? ¿Sí? Ahí Ok. ya. Ahí, gracias, sí. Qué bueno. Ahí está. Sí. Y ahí se ve cómo... A ver, no, si nos los puedes volver a poner, por favor. Qué bueno, qué buena idea. Porque ahí me interesa que ustedes vean, miren, ahí así quietecita, así, ahí está perfecto. Ahí no moverse 2 horas, nada, no es cierto. Bueno, ahí vean cómo se conectan las áreas antes de la meditación, eso violetita que está atrás del cráneo, lo rojo, ¿sí? Está color violeta, no está conectado. Pero después de la meditación hay una cierta conexión que cambia a como un color azul. ¿Bien? ¿Sí lo ven? Así, y en las demás áreas cerebrales. Gracias, Noé. Gracias, ya con eso ya nos dimos bien idea. Ahora, eso pasaba con todos, y eso pasó con todos los que metieron, excepto cuando metieron a la máquina a una de las mujeres de gospel cristianas. Ella, ¿qué empezó a hacer? Empezó a cantar cantos de adoración, y bueno, se vio la imagen como esta, como la de todos. Pero cuando empezó a orar en lenguas, ¿sí? Cuando empezó a orar en lenguas, se conectaron todas las áreas de color rojo, todas las áreas, se interconectaron. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible? De hecho, tuvieron que hacer más investigaciones con más gente que no pasaba con los demás. ¿Y cómo podemos explicar esta situación que hayan encontrado ellos esta variable con gente cristiana? Bueno, lo que pasa es que el Señor en su diseño creó el cerebro, hizo varias cosas. Una de ellas, las estructuras cerebrales que acabamos de ver, aquí en el cerebro, atrás y un poco al centro. Para que todo ser humano pudiera tener actividad espiritual. Aunque un ser humano diga que es ateo, que no cree en Dios y todo, tiene esas estructuras cerebrales. No lo puede negar, porque negaría que le faltan partes del cerebro, y las tiene. Que no las active es otra cosa. Que voluntariamente las mantenga inactivadas es voluntad. ¿Me explicó? O a veces hasta la misma ignorancia. Pero no hay ser humano así. Hasta los peores ateos, cuando se están muriendo, recurren a Dios. Hasta los peores ateos. Y se ha visto mucho en personajes muy famosos, que cuando están muriendo, bueno, y otros ya, cuando la ven cerca, ahí se arrepienten, ¿no? Qué fácil. Pero bueno, y estas estructuras que Dios creó, que todo hombre tiene, bueno, que por cierto hace sujeto de juicio a todos los hombres cuando estén delante de Dios, porque le va a decir, un hombre puede decir, yo nunca oí de ti, no sé, no me puedes culpar de nada, nunca me educaron, nunca me dijeron, nunca me hablaron de la Biblia. No, espérate, es que no estoy hablando de la Biblia ni de que te dijeron, es que yo puse en tu cerebro esas áreas con la capacidad de que nos comunicáramos. Y las tienes y no puedes negar que las tienes. Está demostrado por la ciencia. ¿Me explicó? Bueno, ahora, hubo otra cosa, aparte de la estructura, que si se dan cuenta es como un radio, un receptor, ¿sí? Es un receptor
finalmente es un receptor. El emisor es Dios, pero el receptor es el cerebro humano, pero también tenía que tener una información para que se fuera formando, ¿sí? Hubo eso sí se los voy a mandar porque no he podido mandar videos como les expliqué porque los tengo aquí en mis archivos, pero son de videos que bajé de YouTube hace un poco bueno, ya hace muchito y ya los quitaron. Y entonces ya no se los puedo mandar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Voy a ver cómo le hago. Ujú. Pero sí, al menos en PowerPoint ya los encontré y sí se los voy a enviar. Bueno, otro hombre de ciencia que fue se llama Dean Hammer, que es un biólogo genetista, con H muda, Hammer, si quieren lo pueden encontrar ahí, muy reconocido, muy famoso, que él fue el que descubrió el gen de las adicciones, ¿sí? Con los adictos al tabaco, él se metió a investigar y descubrió que hay genes que se fabrican por el estímulo de las sustancias químicas, de las sustancias adictivas. Porque eso es algo que sucede en el cuerpo, es con los alimentos transgénicos que afectan a nuestros genes, ¿sí? Cualquier cosa que modifique la estructura genética va a dar un resultado inesperado. Inesperado. Bueno, él descubrió el gen que provoca la adicción al tabaco, también al alcoholismo. También hay genes que se heredan. Estas neuronas que son estimuladas, por ejemplo, por el alcohol, modifican su cadena genética. La cadena genética está hecha por dos tiras largas, ¿sí? Que están conectadas con proteínas, que son los aminoácidos básicos, no hay muchos, y son la arginina, la leucina, bueno, varias, que al combinarse entre ellas, que hay miles de millones de combinaciones posibles, forman un determinado gen para ciertas funciones específicas. O sea que hay genes que nos hacen funcionar en nuestro cuerpo, los ojos y la capacidad de ver, la de interpretar lo que vemos, etcétera, 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 para cada función del cuerpo. Y también las plantas y los animales tienen lo mismo. El hombre no es la excepción. Pero este hombre, Dean Hammer, lo que descubrió es que los seres humanos tenemos un gen que es exclusivamente para creer en Dios. ¿Sí? O sea, genéticamente es el hombre capaz de poder tener una creencia en Dios, en una deidad. O sea, también él no buscaba de Dios de la Biblia, sino que fuera el hombre un ser espiritual. Genéticamente estamos creados por Dios, nosotros lo sabemos como creyentes, como hijos de Dios, que somos espirituales porque tenemos esa genética, que desde dónde viene, desde Adán, que la incluyó dentro de las estructuras genéticas de Adán. Por eso fue posible que Adán se pudiera comunicar con Dios, pudiera estar presencialmente Dios ahí, que pudieran tener comunión, que pudieran hablar, que pudiera recibir revelación Adán y Eva de parte del Señor para manejar la creación, como vimos en el módulo de la institución de la familia, ¿no? Entonces, inclusive el genetista lo bautizó y así lo pueden encontrar ustedes. El gen se llama el V corta, VMAT de taza, número guión 2, VMAT2, así se llama el gen de Dios. Está registrado, patentado y reconocido por la ciencia. Que por cierto, este descubrimiento que se hizo en el 93, dentro de las estrategias de guerra, ¿se acuerdan de las guerras de Estados Unidos contra Irak y de la tormenta del desierto? ¿Sí? Que fue cuando se publicó este descubrimiento. Entonces, por allá, un personaje muy, muy conocido, que no digo su nombre, se elaboraron estrategias de guerra para que por medio de una inyección, ¿sí? O por alguna vía de dispersión, se modificara la genética de los enemigos, ¿sí? Y dejaran de creer en Dios, destruyendo ese gen. O sea, al inactivar ese gen, dejaban de tener la búsqueda de Dios y las guerras religiosas
y la motivación religiosa se debería terminar. Bien, que eso también actualmente hoy es una estrategia actual también de la modificación genética para que se pierda la creencia en Dios. Mucho cuidado con eso. Y mucho ojo. Así es. Bien. Bueno, pero Dios es grande y cuida y protege a sus hijos, ¿verdad? Eso es indudable que sí. Dios nos cuida y a nuestros hijos también y a nuestra familia. Bueno, que ese es el peligro de lo transgénico, por eso se está prohibiendo en muchos países, en otros no, pero en otros sí. Todo lo que pueda, la alimentación transgénica, el maíz transgénico, todo eso modifica la genética. Y fíjense lo increíble, quienes más han estudiado esto han sido los científicos israelitas. ¿Saben qué descubrieron ellos? Cuando empezaron a analizar el genoma humano, que lo descubrió un cristiano, el científico que descubrió, hizo toda la secuencia del genoma humano, que se llevaron muchísimos años en hacer el mapa del genoma humano, de todo nuestro mapa genético, que es un cristiano, que él le da la gloria a Dios de que le ayudó a descubrir esto, y él menciona lo del Salmo 139. Los científicos israelí, cada gen tiene su propio nombre y se abrevia con una letra, ¿sí? Se va abreviando. Y esto está interesante, los científicos israelitas, cuando en su alfabeto hebreo, cuando fueron viendo que sigue el gen que se llama tal, ¿no? Y empezaba con una letra en hebreo, arginina, con la A en hebreo, bueno, como ellos le digan. Y cuando fueron leyendo las iniciales del orden de los genes en el genoma humano, cuando llegan a la parte del gen de Dios, y en todos los genes, en general, tenía el nombre de Dios incluido en el orden en que están puestos. Y además, citas bíblicas. En el principio creó Dios a Adán y a Eva. Está escrito en nuestros genes, según la primera letra de cada uno de los aminoácidos que están en nuestros genes. Pero lo más que impresionó a los científicos israelitas es que ellos leen de derecha a izquierda, ¿verdad? Y ahí es cuando encontraron esas citas bíblicas. Se quedaron asombradísimos. Pero lo más impresionante para ellos fue que cuando se lee de izquierda a derecha, al revés, también trae otras citas bíblicas diferentes. ¿Y cómo se explican eso? Se quedaron asombradísimos, dijeron, no. Pero bueno, en ellos quedó, lo publicaron, pero obviamente que toda esa información pues la calla la ciencia y no dice nada. Y bueno, pero pues eso es cierto, es así. Eso es totalmente verdadero y auténtico. Permítanme, porque se me va a apagar la computadora. Entonces, vamos de nuevo a la página 22, porque ahí nos quedamos. Déjenme ver. No, en la 23, perdón. En la página 23. Y ahí vamos lo que está subrayado, porque esto es lo que dice, regresamos a los investigadores de la Universidad de Minnesota, de Pensilvania, cuando él describe lo que algunas de las personas dan como testimonio, ¿no? Dice, una de las personas sujetas a esta investigación, dice, sentí una absoluta comunión, una apertura a experimentar una conciencia de la presencia de Dios alrededor de mí, así como una sensación de quietud, de nadidad, o sea, de nada, repleta de la presencia de Dios, permeando mi ser, ¿sí? Que eso es lo que dijo una persona aquí. Esta es la descripción que la hermana Celeste, una monja franciscana, proporciona después de la oración de 45 minutos que realizó. Una persona que entendemos que no ha nacido de nuevo. Pero bueno, ¿se acuerdan del éxtasis de Pedro en Hechos 10? Cuando él tuvo la visión de un lienzo que bajaba con animales y todo, y que el Señor le decía, Pedro, mata y come. Decía, no, Señor, pero ¿cómo? Yo nunca he comido animales inmundos. 3 veces bajó el lienzo y 3 veces le dijo a Pedro, pero era para prepararlo para que fuera a visitar a Cornelio, el centurión romano, que tan solo por haber entrado Pedro a la casa del centurión, fue lleno del Espíritu Santo, él, toda su familia y sus amigos.
¿Cómo? Si Pedro ahí no hizo nada y fueron llenos del Espíritu Santo, como también no hizo más nada Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Es una verdad espiritual, es una realidad, probado por la ciencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Señor creó todas estas estructuras para prepararnos y ser sensibles en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera como el Señor lo creó, para poder tener esa comunión y esa relación con el Señor. ¿Mm? Genéticamente hablando, para darle forma y nacimiento a las estructuras cerebrales que se encargan de eso y cómo se interconectan y todo. Pero hay una diferencia. Eso fue lo que también les llamó la atención, y ese video, si no es tan viejo, lo voy a volver a buscar, en donde habla de por qué esa experiencia, cuando empieza a hablar en lenguas, esa eh, hermana en Cristo, todas las áreas se interconectaron. Y dice, bueno, esta experiencia de alguien así como esta persona, sí es única. Pero lo entendemos nosotros, ¿no? Lo entendemos. Dice acá, dice, seguimos la lectura, dice 45 minutos que realizó experiencia que fue analizada por Newberg con el equipo más moderno de rastreo y monitoreo de actividad cerebral durante sus momentos religiosos más intensos, cuando ella experimentaba la presencia de Dios y una completa absorción de su propio ser dentro de la divinidad. Su cerebro mostró cambios como aquellos fueron observados por Newberg en meditadores budistas tibetanos. La región cerebral que percibe la orientación espacio-temporal se volvió más oscura en esas personas. Dice, el hecho de que una experiencia religiosa se refleje en la actividad cerebral no es tan sorprendente. Después de todo lo que experimentamos, desde el sonido de un rayo hasta la vista de una mascota, una sensación de miedo y el pensamiento de un castillo, deja una huella en el cerebro. Sin embargo, la neuroteología, que es la que estudia esto, ¿sí? Yo llevé un curso de neuroteología con un maestro que era neuroteólogo. Dice, está llegando más lejos que simplemente afirmar que las experiencias religiosas dejan huellas en el cerebro, ya que está señalando concretamente las áreas y regiones cerebrales involucradas en las experiencias espirituales, así como también rastreando cómo es que surgen dichas experiencias. Y esto es totalmente cierto. Y hay otra cosa que les quiero comentar, que esto lo anunció un premio Nobel, un neurocientífico también. Él ya murió, se llamó John Eccles, que fue un Sir inglés, Sir John Eccles, que fue tan avanzada la ciencia que él desarrolló en la neuroteología que la reina de Inglaterra lo nombró Sir, que es un alto cargo noble de la nobleza en Inglaterra. Y Sir John Eccles, en una entrevista que le hicieron, él dijo algo, y se los comento. Él dijo, la ciencia ha tenido que reconocer la existencia del espíritu y no solamente del alma, porque la ciencia tradicional solamente reconocía el alma sin reconocer que existía el espíritu. Pero con todos estos descubrimientos, y no pudieron explicarlo de otra manera más que llegar a la conclusión de que el espíritu existe en el hombre. Y dicho por un premio Nobel, ¿sí? Y él dijo, si la ciencia hoy no acepta que existe el espíritu, entonces la ciencia está en un callejón sin salida. Así lo dijo. Tenemos que aceptar la existencia del espíritu del ser humano, aparte del alma y cuerpo, por supuesto. Quiere decir entonces que la ciencia, dicha por un premio Nobel, y si hay alguien mayor que el premio Nobel y que diga que no, que eso del espíritu es una fabricación de la mente, ¿sabe qué? Entonces que le den el premio Nobel también, porque entonces ya sabe más que un premio Nobel, ¿o no? Entonces, si es el top de la ciencia, y eso ya es soberbia y es orgullo del hombre, no reconocerlo. ¿Bien? Entonces, todos nosotros tenemos espíritu, función cerebral, pero es los que nos va a interconectar con el Espíritu de Dios.
Y fíjense porque una de las cosas que vamos a entender también, y que no fue, ya ahí, eso, ustedes pueden leer todo después, cómo seguimos ahí mencionando, y viene lo de, sigue después la imagen que vimos, y cómo le llama Newberg, todo lo que, está interesante la lectura, pero por cuestión de tiempo, ahí se los dejo de tarea, para que lo lean. El tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés cómo debía de hacerlo, ¿se acuerdan? El lugar santo, el lugar, bueno, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Es una imagen de nuestro propio cerebro, también, de nuestro propio cerebro, porque en el lugar santísimo sería el equivalente a la parte frontal de nuestro cerebro. La parte del lugar santo, ¿sí? Es la parte de los lóbulos temporales. Y el atrio sería la parte de acá atrás del cerebro, el occipital, todas las áreas que controlan el captar el espacio temporal, temporoespacial, de hacernos conscientes si estamos parados, acostados, sentados, hincados, como quiera que sea. Y es una imagen. Y vamos a ver la asociación que hay entre el tabernáculo, el cerebro humano, y después para llegar a una conclusión, en dónde se localiza el espíritu del hombre. Bueno, ya más o menos tienen una idea, pero lo que nos interesa saber es en dónde se aloja el Espíritu Santo en el hombre. Debe de estar en algún lugar, ¿no? No está afuera, ¿eh? No está afuera. El hecho, el que diga que seamos llenos del Espíritu Santo, bueno, sí, llenos, pero llenos ¿en dónde? ¿En el estómago? ¿En los pulmones? ¿En el hígado? ¿En el corazón? ¿O en dónde? Eso es bueno saberlo. Es bueno ¿El saberlo. cerebro? ¿Eh? ¿En ¿Cómo? nuestro cerebro? Sí, 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 en el cerebro, pero exactamente en qué parte de nuestro cerebro. Por ahí vamos a ver que hay inclusive varios salmos que nos apoyan para tratar de entenderlo cuando lleguemos a ese punto. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa más que nada? Que si Dios hizo una máquina biológica maravillosa como funciona el cerebro, ¿cuándo es y de qué manera se activa para tener comunión con el Dios verdadero? Bueno, una de las cosas que sabemos y que la ciencia también ha detectado es que el espíritu en el hombre, que se activa, como lo leímos ahí, en actividades religiosas o espirituales, bueno, a nosotros nos interesa cuando nos metemos en comunión con el único Dios verdadero. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Genéticamente tenemos ya la estructura, la genética, la biología, los órganos cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se requiere de un disparador, se requiere de un estimulante para que cuando ese estímulo entre en el ser humano, captado por los sentidos, entendido por el alma y experimentado por el cerebro, se dispare y se active la comunión con el único Dios verdadero, usando todo esto. Y esto es por medio de la palabra. Por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando el Señor estaba creando todo, cuando iba creando la luz, la tierra, los mares, todo decía, sea la luz, sean las aguas, sean las hierbas, sean. Hablaba y hablaba. ¿Se acuerdan de eso? Que está en el Génesis 1. Bueno, no dice el Génesis que él estaba fabricando las cosas con unas manos y fabricando las plantas, haciendo los animales. Eso sería lo que haría el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue el obrero manual
para fabricar todas las cosas de la creación. El verbo para que se ejecutara la acción precisa y exacta es el verbo de Dios, la acción de Dios, que es el verbo no encarnado, que es el mismísimo Señor Jesucristo, cuando no encarnaba todavía. Y el Padre Celestial, de él surgía de su enorme y divina sabiduría el diseño de todas las cosas. O sea, él tenía el diseño y de lo que no era, él en su sabiduría generaba lo que iba a hacer, todo. Lo transmitía y lo emitía y salía el verbo de Dios cuando decía, sea la luz, esa es una acción, ¿sí? Entonces, sea la luz, salía la voz, salía la palabra, el verbo lo decía, el Espíritu Santo captaba esa orden y las ejecutaba y la hacía. Así es como fue hecha la creación. Y así fue hecho el hombre también. Y fue por medio de la palabra. Hoy, cuando dice en Romanos y en Apocalipsis, por ahí lo dice, que si confesares con tu boca que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús es el Señor y Salvador, ahí ocurre algo que está muy bien dicho y extraordinariamente exacto. Nacemos de nuevo, del Espíritu y del agua. Eso, miren, ahí si tienen sus Biblias, vamos a ver que en la carta, en la primera carta de Juan, ahí lo vamos a localizar. Dice, déjenme ver cuál de todo esto. Hay tanto aquí que yo me la pasaría que estuviéramos leyendo todo esto. Bien. Bueno, en la primera carta de Juan dice acerca de capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, y recuerden que también el principio es Cristo mismo, porque Él es el principio y el fin, ¿sí? El alfa y el omega. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, que está hablando de cómo fue que Cristo, el verbo de Dios, se manifestó cuando se hizo carne. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Dice, entonces, quiere decir que de alguna manera lo que Juan está hablándonos o tratándonos de decir y de hablar es que nos podemos comunicar, podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, por medio de todo esto. Sí, y vean lo que dice, ahora vamos en esta misma carta, capítulo 5 de Primera de Juan. Dice desde el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, o sea, es Cristo mismo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y vean cómo hace aquí la referencia a Juan, porque dice el Padre, el Verbo, ¿y quién debe ocupar ahí ese lugar? Cristo, ¿verdad? Pero dice aquí el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo o concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el 10, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo, lo tiene dentro. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué pasa en nosotros cuando con nuestro entendimiento, nuestra boca, con la palabra nuestra, decimos, yo recibo a Cristo en mi espíritu, en mi corazón? En ese momento, y que lo estamos creyendo con la fe del padre Abraham, ¿sí? En ese momento, okay, sí, ya vi, Marcelo, lo resolvemos un poco más adelante. Cuando lo hablamos y lo decimos, ¿sí? En ese instante, el Espíritu Santo activa nuestros genes, el gen de Dios, el BMAT2, todos nuestros circuitos cerebrales, y ocurre que en ese momento, en la llenura del Espíritu Santo, entra a residir el Espíritu Santo en nosotros y Él ya va a entrar en una comunión, en una fusión, en un manejo, en todo lo que sea necesario para que podamos tener comunión con Él. En ese mismo instante. Ahí es cuando nacemos de nuevo, por esto que dice aquí Juan. Pero esto lo hacemos conscientemente. ¿Cómo podemos hacer con un bebito que apenas está en un desarrollo embrionario? ¿Hasta dónde podemos llegar? A ver, lo que sí podemos concluir, según la clase anterior, es que el Señor está interesado más en lo espiritual, en ese orden, más en lo espiritual, después en lo almático y al final con lo del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, ¿por qué? Porque ese es el proceso que vimos en Jesucristo cuando bautiza en el Espíritu a su primo Juan, que era un feto, y Jesús era un embrión, que se manifiesta algo espiritual, aunque todavía lo almático y lo corporal estaban apenas empezando su desarrollo. Ahí la importancia en lo espiritual que le da el Señor a esto. Eso ya es un precedente súper importante para que nosotros podamos tener la base de poder ministrar en el espíritu a los bebés. Bueno, bien, vamos bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es. Me gusta que digan que sí está claro. Pongan aunque sea una manita, así, así, digan, eso. Ahí está. Ahora sí. Claro, qué bueno. Marcelo, ¿está claro? ¿Ya se entendió todo esto? Ahí es una foto de Marcelo. Bueno, creo que sí. Bien. Hasta acá lo vamos a dejar. Sí, está claro, claro. Sí, sí, gracias, Marcelo. Vamos a dejarle hasta acá y continuamos porque ya lo que viene ya es un poco, ya entrando ya a ejemplos bíblicos de todo esto que he dicho. O sea, tenemos que encontrar las bases escritural de todo el rollo que he echado, porque fue primero lo técnico y lo científico y todo, pero ya basta, ya hasta acá. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que más nos interesa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno. Sí, bien. Sí, Mami. Hace poquito mandó un video donde salía, donde la gente cuanto más a lo mejor Biblia lee o se conecta más con los pasajes y los versículos bíblicos, y hace como que la parte donde se crean las ansiedades, el miedo, el temor, vaya Sí. disminuyendo, o sea, como que la propuesta era que mientras más Biblia uno iba leyendo, por decirlo así, o pasajes, más venía esa meditación en el hombre que hacía que cuando viniera la circunstancia estuviese como más parado porque tenía cómo enfrentarlo. Sí, 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 sí. Y cada vez va siendo mucho más fácil y más sencillo para nosotros entender las cosas espirituales y entre más prematuramente empecemos, como lo vamos a encontrar en la Biblia, es más, se va incrementando la calidad de comunión.
Eso es lo importante. ¿Mm? Porque no es lo mismo recibir al Señor a los 80 años de edad y que a los 82 pues, ya me llame a su lugar. O como el ladrón en la cruz, que no duró más que unos cuantos minutos, ¿ah? A que desde la etapa embrionaria empecemos a tener comunión con el Señor, aunque no sea consciente ni intelectual. Eso es bueno. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Bien.